nuestros estudios se encuentra Daniel Freire, bibliotecario del Instituto Superior Tecnológico Aduanero, y lo hemos invitado para conversar acerca de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas que se celebró el día 24 de octubre. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Daniel. Muchísimas gracias a ti, Amandita, al equipo de Radio Medio Mundo y a toda la audiencia privilegiada de este medio de comunicación comunitario. Daniel, nosotros quisiéramos un poco comentar acerca de la historia de las bibliotecas, porque nosotros extra micrófono estábamos conversando de que las bibliotecas siempre fueron exclusividad de grupos de clases sociales específicas y no estuvieron abiertas para la gente, para la mayoría de la población. ¿Podríamos un poco conocer esta historia? Profundizar. Sí, bueno, la idea de esta visita al medio es en primera instancia un poco saludar a este acontecimiento que cada 24 de octubre se celebra a nivel mundial, ¿no? A partir de 1997, donde la UNESCO declara esta fecha como una fecha importante para difundir y promover el acceso a las bibliotecas. Esta idea de que la biblioteca sea para todos, de que sea un espacio de encuentro, de que sea asequible independientemente de la condición económica, racial y demás, es realmente nueva, además diría yo, en la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta acá, han pasado al menos 3000 años desde que hay indicios donde el ser humano intenta a través de papiros, a través de piedras, a través de muchos mecanismos, guardar el conocimiento para que le sea útil a las generaciones que vienen después de. Y durante el análisis histórico nos damos cuenta que la mayoría de bibliotecas estuvieron siempre en custodia y en propiedad privada de los reyes, La de iglesia. la iglesia, de los, esclavistas. Recordemos que nuestra historia de desarrollo viene marcada desde un sesgo bastante complejo desde los derechos humanos, es decir, Ujú. el esclavismo, la conquista de una nación sobre otra, la abolición completa de una cultura sobre otra cuando es conquistada, y las bibliotecas, como instituciones se construyeron de alguna manera con esta visión de conservar el conocimiento, la ciencia, para que sea utilizado por los que vienen y seguir construyendo un proceso de desarrollo. Sin embargo, el tema es que las bibliotecas hasta finales del siglo XVII, antes del siglo XVIII, siempre estuvieron en el poder de la gente que tenía poder. Es decir, era prohibido de alguna manera que la gente pueda o tenga herramientas. De hecho, la gente no sabía leer y escribir. Recuerda que en el caso de América Latina, muchas de las naciones todavía enfrentamos el Un alto índice analfabetismo. de O analfabetismo. y eso es un resultado de la discriminación histórica y de la falta de procesos más humanos para que la mayoría de la gente pueda acceder a esto que es tan básico, tan elemental como la escritura y la lectura, que son los inventos probablemente más importantes de toda la ciencia, ¿no? Porque a través de eso es que podemos entendernos, comunicarnos y demás. Entonces, las bibliotecas, también fueron como un objetivo militar. Mm. Cuando se gana una guerra, lo primero que hacían los que triunfaban era eliminar y borrar completamente cualquier, signo cultural del enemigo. O las quemaban, ¿no? Claro, Las exactamente, bibliotecas. las quemaban. Y es por eso precisamente que en el año 1992, surge este incidente, en lo que ahora es Irak, en una biblioteca que custodiaba información, digamos, importantísima Ujú. de esta región, y lo que se decidió, pues, es quemar e incendiar esta biblioteca ya en el año 1992. Es Creo reciente, ¿no? sí, exactamente. Es un episodio muy reciente, pero que era una práctica, milenaria, podríamos decir, ¿no? Sí, Ujú. prácticamente. Era una forma de demostrar el poder. Y algunos de los extraordinarios
visionarios, científicos, incluso algunas personas de la iglesia entendieron que las bibliotecas realmente tenían una función, en el futuro mucho más importante, e intentaron, por ejemplo, antes de la imprenta, reproducir el conocimiento a través de los famosos copistas. mm, Y en el siglo a partir del siglo XV hasta el siglo XVII hay un momento en el que el dogma de la religión, mm, pues, tenía el poder número uno a nivel mundial, y de a poco la ciencia y la información científico-técnica, por su propio poder, empieza a generar estas dudas sobre si Dios es el que realmente controla y cómo la Tierra realmente es, y muchos mm, aspectos científicos que, de hecho, muchas civilizaciones antes de ese siglo ya tenían bastante claro mm, mm, cómo es en realidad la vida, la física y muchas otras ciencias. Y en el siglo XVIII nosotros, bueno, hemos escuchado mucho el siglo del Renacimiento, mm. y hay una explosión, importante de producción de conocimientos, de libros, de autores que hablan sobre los derechos, sobre la libertad, la confraternidad, otros principios. Y se descentraliza el conocimiento también Claro, en esa ese era el objetivo. Sin embargo, como le decía anteriormente, ujú, hay como unos episodios donde uno puede registrar, si hiciéramos una curva donde más crece el acceso al conocimiento, está muy relacionado con los episodios de paz, de desarrollo ujú. y de, buen gobierno. Pero cuando hay momentos donde la sociedad está en crisis económica, hay Autoritarismo, dictaduras, o dictadura, sea, hay este tipo hay de un declive. características, hay un declive, porque obviamente la gente con menos condiciones, digamos, un poco llegando a la actualidad, en el caso de Ecuador, ¿cuántos de los jóvenes de ahora, Ujú, tienen tiempo o están en las bibliotecas o en las universidades aprendiendo, conociendo? Cuando la prioridad es comer, alimentarse, a veces no mm, tienes para la universidad. Y entonces tiene lógica, cuando hay un momento de estabilidad y de paz, el desarrollo intelectual va crece. a crecer. Y en este momento nosotros ya analizando el último siglo, el siglo XX, a mediados del siglo XX, hay un episodio que es bastante cercano para la mayoría de nosotros, que es la Segunda Guerra Mundial, donde hay una, ¿qué será? Un acuerdo. Una crisis, que estremece a la mayoría de las naciones, Mm, y el acuerdo de que no sería posible vivir otra guerra, ¿no? O sea, una guerra sería lo último que pudiera pasar, y a partir del año 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, se establecen como esos acuerdos y esas finalidades mayores, ¿no? Y ahí es donde se habla de la posibilidad del acceso al conocimiento, de la educación, incluso también de los derechos de la naturaleza, que después, 20 años después, en 1960 a los 70, los mm, movimientos mundiales, sobre todo en Francia, Europa y también en América Latina, en favor de la naturaleza, mm. de los animales, del planeta, de las especies. Y estos procesos que son más de la gente, de los que no tienen poder, empiezan a ganar peso. Y por eso te decía, realmente el acceso a las bibliotecas como principio, en el que no debe haber exclusión y que el conocimiento debe estar a favor de la gente, es realmente nuevo. Es reciente. ¿Y cuáles son la misión de una biblioteca si ya está abierta para toda la gente? Bueno, las bibliotecas, tanto las escolares, las particulares, las bibliotecas universitarias o bibliotecas públicas tienen la misma misión, que es conservar la cultura, por Mm, una parte, pero sobre todo en los campos educativos, divulgar la ciencia y permitir el acceso más fácil al conocimiento. Pero hay un fenómeno que todos lo estamos viendo, es que estamos conscientes de que es importante la lectura, conscientes de que son importantes las bibliotecas, tanto docentes, profesores y sociedad civil, pero nuestro chip como seres comunes y, digamos, de la gente que no aspira a poder, mm, es un uso de la información para cumplir una tarea, el uso de la información para cosas, probablemente, no tan trascendentes. Y el objetivo y el poder que tiene el conocimiento en esencia es poderoso, o es mucho más útil en la medida que resuelve problemas. Y las sociedades de ahora hemos perdido la noción de que el conocimiento realmente es esa herramienta fundamental. Y si hablamos ya, por ejemplo, de las bibliotecas, del acceso a las bibliotecas físicas, cada vez es menos la gente que ujú, visita. menos. Y sigue siendo de uso exclusivo, De porque alguna no es manera sí. cotidiano. Por ejemplo, tú dices a la vecina o la gente común
y corriente que no está, por ejemplo, en la educación formal, no va a una biblioteca. Claro, Entonces de sigue alguna manera siendo sí exclusiva del de la gen sí, de esa brecha del acceso a la información no es solamente en términos de, digamos, del acceso a porque uno quiera, sino porque también no hay condiciones, digamos, si hay comunidades que no tienen internet, si hay personas que no disponen del computador, etcétera, de muchos aspectos. Pero en esencia, creo que, no se ha preparado a la gente, a la ciudadanía, para asumir al conocimiento como el primer mecanismo para desarrollarse. Porque lamentablemente, pues, hemos visto que muchas veces la preparación no está siendo suficiente. O sea, te dicen, pero ¿para qué estudias? ¿Para qué lees? Y al final una persona que hace otro tipo de trabajo va a ganar más dinero, va a estar mejor que tú. ujú. Pero en el fondo, realmente sigue siendo el conocimiento el mejor instrumento para dirigir nuestra vida. Digo yo, las familias, los padres de familia que nos escuchan, los profesores saben que en esencia el conocimiento, más allá de darte un título, lo que te da es herramientas para dirigir, orientar tu familia, tu propia vida y resolver problemas, tomar decisiones. Creo que esa es en esencia Y la eso está en una fortaleza. biblioteca, está en la lectura, está en los libros. Está en las bibliotecas, está en las universidades y creo que sí es importante que al menos en el campo digital, que ahora es lo que prevalece y que gana, de hecho, es real, las bibliotecas digitales ahora son más importantes, la información que está en Internet es más asequible, la información en video, en sonido, en texto está al alcance probablemente de un clic. Sin embargo, no estamos todavía preocupados en esas competencias y habilidades digitales para hacer uso efectivo de la información. Y para eso se necesita de alguna manera, en primera instancia, un Política poco pública, ¿no? política pública, porque realmente hay una inversión que hay que hacer para eso porque las personas que, digamos, tienen la función de ser bibliotecarios, a veces no tenemos el presupuesto para promover este tipo de cursos, este tipo de acercamientos, de encuentros y de capacitaciones o alfabetizaciones digitales, porque se necesita de un recurso. Y a veces no hay, a veces tampoco se entiende la misión de las bibliotecas, las autoridades o el régimen pues, político no termina de aceptar que los bienes inmateriales, que es el conocimiento, siguen siendo el principal recurso para desarrollar un país. Y estamos enfocados mucho en el aspecto económico, de si me da réditos económicos o si no, y nos estamos despreocupando de el ser humano, ¿no? Como el elemento central de una política pública para que el país progrese y el país crezca o la familia crezca. Hemos perdido la óptica de para qué es importante el conocimiento, no es para ser más lucrativo económicamente, sino para ser más efectivo resolviendo problemas dentro de tu espacio comunitario, de tu familia, de tu sociedad. Y históricamente la gente que ha tenido acceso al conocimiento ha sido gente que tiene demasiada influencia, reyes, generales, militares, grandes políticos, y por eso sé que siempre se dice que el conocimiento termina siendo como el poder. Y esta es una frase que desde el año 1915 al menos está, 1900 1600 está registrada Colombiana, ¿no? en los libros, ¿no? En latín, la ciencia es poder. Y, quien ha utilizado de alguna manera el conocimiento, en la actualidad nos damos cuenta que sí sirve a pocos grupos, ¿no? Que ha Ujú. estado al servicio de pocos grupos, que ha estado, de manera incluso de forma prohibida para la mayoría de la gente, y hoy en día incluso las bases de datos internacionales de altísimo prestigio que tienen la información de punta son privativas. Ujú. Y hay un esfuerzo al nivel mundial de universidades y de bibliotecarios y de gente que sí que están trabajando por la accesibilidad, porque la gente pueda gozar del derecho a saber leer, de entender. Y hay una batalla, digamos, ¿no? Una batalla por que la gente asuma que realmente el conocimiento es el primer instrumento y no solamente probablemente el aspecto económico que es esencial y que es central y que debería ser. Lo ideal sería que la gente más preparada, más capacitada, más competente asuma un mejor salario, tenga mejores oportunidades. Y vemos que no es tan así. No se valora el conocimiento. No se valora, pero en el fondo es el que todo el mundo tiene que estar consciente de que ese es el instrumento más apropiado, ¿no? Y, por último, lo que creo que es importante es que asumamos una función autodidacta. Cada vez hay menos intermediarios.
mm, menos docentes que se preocupan en orientarte y decirte: "Mis 20 años de experiencia en el campo de la medicina me dicen a mí que el libro que tienes que leer en este momento de tu carrera es este", o que te reducen mm, ese encuentro con información que no es útil. mm. Cada vez hay menos gente, entonces hay la O hay necesidad. menos gente que orienta también, o Claro. hay bibliotecas más cerradas, y ya las bibliotecas físicas ya cada vez, no son tan visitadas por la gente, por los estudiantes, por la población. Sí, y hay un esfuerzo que creo que hay que reconocer a que aquellos que estamos en las bibliotecas entendemos esto y hay muchas propuestas importantísimas de que las bibliotecas son espacios de encuentro. Pero, tal vez el ritmo de vida, que es más complejo ahora, inmediático, que hay que trabajar para sobrevivir, nos da tiempo para crecer intelectualmente, porque en la pirámide del desarrollo humano, el crecimiento personal es como lo último que se hace. Un padre de familia primero prioriza la Darle de comida, la comer ropa, ¿no? Y después, si tiene tiempo, leer algo o hacer una o comprar un maestría libro. o comprar un libro, son aspectos que no están, todavía, ¿Pero que es es una realidad de nuestra sociedad ecuatoriana, latinoamericana, o así está el mundo? ¿Qué dices tú? creo que es una realidad por partes. Ujú, Digamos, por ejemplo, cuando yo te digo que las bibliotecas después de la guerra mundial empezaron a tener una visión más consciente, eso no es tan así. Realmente hay bibliotecas desde de Grecia que decían: "Tiene que ser para los ciudadanos". ujú, Había ese concepto, pero el ciudadano era el hombre con poder, no eran todos, mm, pero había esa idea. Y en todos los momentos hay como momentos, no rígidos. Y hay en América Latina, te podría decir, hay algunos países que se han entendido mejor la función de las bibliotecas dentro de las universidades y que las bibliotecas son el epicentro del desarrollo científico y académico, y hay otros países que no tanto. O sea, mm, sí hay diferencias, pero en el caso ecuatoriano, hay un retroceso en los últimos años, ujú, porque como hemos visto, pues, las inversiones el bienestar humano son cada vez menores. Centros gerontológicos menos, unidades educativas, bilingües menos, universidades públicas de calidad menos. menos presupuesto. Menos presupuesto, bienestar en términos de salud menos, el derecho las mujeres de los pueblos y nacionalidades menos. Entonces, se deja al ser humano de lado y se priorizan otros negocios y otros procesos macroeconómicos, que en el fondo obviamente tendrán algún rédito económico, pero en esencia lo que construye una sociedad es cómo pensamos, cómo vemos el mundo más de lo que tenemos. Porque hay mucha gente que puede tener, pero si no está bien preparada para asumir lo que tiene, sigue siendo infeliz. El éxito de una sociedad es que la gente sea feliz. Mahatma Gandhi decía en una frase que las sociedades que quieren ser exclusivas están destinadas a fracasar como sociedades y como individuos. Es decir, lo que dice en otras palabras, el hombre que quiera vivir su desarrollo de forma individual está destinado a fracasar. Porque eso genera lo que estamos viendo ahora, ¿no? La convulsión ambiental, porque hay una exagerada fuerza del poder de pocas manos y una ambición desmedida que le quita derechos, se le quita la comida a la mayoría de la gente. Esto puede parecer muy político, pero en realidad es así, es objetivo, es Y la objetivo. gente se preocupa menos del conocimiento, de lo que le puede enriquecer el espíritu, el alma, la sensibilidad. Es que lamentablemente eso se hereda, la preocupación por la educación de alguna manera se hereda, socialmente o familiarmente. ¿Y cómo es la herencia? La ¿Cómo puedes herencia. provocar un interés en tu familia porque la gente pueda leer un poco más, escribir más? Porque a veces las condiciones económicas de la sociedad Claro. no te permiten. Es difícil, un Shakespeare ahora va a ser muy complicado, y hay gente que dice: "No, es que este Shakespeare no tenía energía eléctrica y se hizo", ¿no? Pero realmente, todos tenemos potencial, todo ser humano tiene potencial. Y, la herencia de alguna manera es un acto de amor, es un acto de afecto. Cuando alguien está preocupado en que tus hijos, tu familia puedan aprovechar de eso, el primero que debe hacer ese paso es uno mismo. Es decir, Amanda, si nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a manejar X cosa, yo primero lo hago, lo intento, lo enseño o al menos lo practico. Somos demasiado el ser humano copia, es visual, ve. Entonces, el consejo sería, a los que queremos formar, a los educadores, sobre todo a los profesores, si queremos que nuestros alumnos lean, el primero que tiene que hacer ese ejercicio es uno, ¿no es cierto? Como docente. En la casa pasa más o menos lo mismo, ni siquiera casi lo tienes que exigir.
solo lo tienes que hacer. Y es lo más difícil porque generar estas prácticas es difícil si no se han cultivado, pero es fundamental y esencial que se puedan hacer. El cerebro es el músculo más versátil eh, y más flexible y esas prácticas que nos hacen bien se pueden empezar el día de hoy. Con que tú leas 5 minutos al día de información adecuada, precisa, que sirva, eso se va haciendo cada vez una especie de músculo que va creciendo y no se detiene. Eso es lo bueno de la lectura, que cuando empiezas, es Mm. muy difícil salirse. Y el consejo para la mayoría de la gente joven es que aprendamos un poco a tomar un partido crítico, a pensar cuánto me beneficia esto que estoy haciendo, cuánto me beneficia la información que estoy leyendo y cuánto tiempo estoy invirtiendo en cosas que no nos están dando resultado, porque en la casa falta esto, en la universidad me piden aquello y somos de alguna manera responsables de lo que podamos nosotros hacer con lo que tenemos. Y una de las cosas que nos va a permitir siempre ser más productivos, más eficientes, es intentar aprender a utilizar la información, analizarla críticamente y producir nuevos conocimientos, nueva información y no tengamos miedo a experimentarlos. A veces los espacios educativos no nos dan tiempo probablemente de preguntar, O a de veces ser pensamos curiosos. que también es como, a veces pensamos que las bibliotecas o leer un libro o dedicarse un tiempito a fortalecer su conocimiento es como una pérdida de tiempo. No, desde ningún. La gente piensa así, es como, ay, estoy perdiendo el tiempo aquí, estás perdiendo el tiempo, porque la gente piensa que la única ganancia es como lo que te da dinero, porque al Claro. momento que lees no hay los dólares ahí. Y claro que está en esa disputa también, ¿no? Que has estado analizando. Sí, sí tiene bastante razón, bastante sentido, pero las, satisfacciones más importantes Ujú, son las satisfacciones del intelecto, de los sentimientos, de las emociones. Y los, libros cuentan vidas y cuentan historias que probablemente es mejor que te la leas a que te la vivas para que cojas la experiencia. Entonces, los libros lo que te entregan muchas de las veces es conocimiento de vidas, de varias vidas o de varias cosas que te permiten vivir más, porque el ser humano, como te decía, las bibliotecas se ujú, crearon con el instinto de que tenemos que sobrevivir después de que muramos. O sea, ujú, nuestra historia, nuestra cultura tiene que estar para futuro, para posterior. ujú, Entonces, hay un científico y es divulgador que desde los 15 años me parece que decía, yo quiero descubrir la fórmula para hacer más, para vivir más tiempo. claro, Superar los 100 eterno. años, superar los 100 años al menos para disfrutar de la vida. Y en el camino a los 40 años, ya a los 40 años, después de haber intentado fórmulas y estudiado, dice: "No, pues la vida no se alarga, la vida se ensancha". Y yo no lo entendía al principio, dice: qué quiere decir?". Y él decía: "Yo entendí que la vida se ensancha en el momento que uno empieza a compartir lo que sabe, empieza a experimentar lo que no sabe, porque la experiencia de tu vida se hace más grande, más profunda, conoces más gente, más emociones, más países, más culturas, y en una vida de 60 años has vivido 300 años. Ujú, Entonces, esa capacidad de pensar, de construir lo que y de conocer. Entonces, yo creo que, no nos podemos quitar eso. Probablemente el sistema esté diseñado para que no reflexionemos y no critiquemos y no, crezcamos, ¿no? ujú. Pero el conocimiento, las bibliotecas, las universidades, si nos comprometemos con nuestro propio crecimiento, nos permiten vivir más tiempo, Y ensancharnos ser más. más felices y Y vivir 300 años, vivir o 300 1000 años de años, alguna manera, sí, o 1000 vidas. porque ese es el fin. Mira, los cuentos y las historias, permiten eso, Ujú. llegar a una anécdota, a un conocimiento nuevo y, experimentarlo. Entonces, no nos privemos del conocimiento, no nos privemos de la posibilidad de aprender más y de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás, porque en esencia el ser humano, de forma individual, no va a construir mucho, ni es probablemente no sea tan fácil ser feliz si haces una vida pensando solo en ti. Alrededor tuyo está tu familia, la gente, y es fácil ser, digamos, es más fácil ser feliz de forma acompañada que solos.
Muchísimas gracias. Qué gusto haberte tenido aquí. Ha sido una charla bastante apasionante y agradable, pues entender de que las bibliotecas son esas instituciones que te permiten crecer como ser humano, ¿no? En esencia. Así es. Muchísimas Gracias, gracias a Daniel. todos por escucharnos. Estamos quizá en una nueva invitación, hablando de estos temas tan interesantes, ¿no? De cómo eh, promovemos el uso de los libros y de las bibliotecas y pues decirles a todas las personas que trabajan en las bibliotecas, que visitan las bibliotecas, un feliz día, porque pues se merecen celebrarse todos los días, ¿no? Hay Una que lección. celebrar todos los días. Gracias, Daniel. Qué gusto haberte tenido aquí. Gracias también a ti. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse el loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025.